a la capacitación de operador económico autorizado. Mi nombre es Harrison Salas, soy capacitador AES, formado en la norma ISO 28000, que es la que vamos a ver hoy, y para implementación OE. Adicional a eso, soy consultor de riesgos. Nuevamente le doy la bienvenida a todo el equipo que se encuentra hoy enlazado para poder recibir la capacitación. ¿Me pueden ver o hay algún inconveniente? No veo nada. Ahora sí. Dirán que ya ahora sí me pueden. Bueno, buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Harrison Salas, soy la persona encargada para darles la capacitación en la tarde de hoy sobre el capítulo 5 que tiene que ver con seguridad de personal, alineado al estándar OEA y a la norma ISO 28000. Entonces, aquí les voy a compartir. ¿Pueden ver la presentación o aún no? No. Bueno. No. Permítame un segundito. Buenas tardes de nuevo. Ahora sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, hay una presentación. Ahora sí. Correcto. Correcto. Esa es la presentación que vamos a compartir en la tarde de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre, primero, el capítulo 5, que tiene que ver con seguridad del personal. Entonces, quiero mostrarles primero cuáles son los entes de control que autorizados
para evaluar los requisitos de este capítulo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, listo. Entonces, tenemos que, como ente de control, tenemos a la DIAN, tenemos a la Policía Nacional. En algunos casos, cuando la unidad de negocio o el rol del desempeño de la empresa lo requiere, entonces interviene ICA e interviene INVIMA. Pero entonces quiero mostrarles que los temas de OEA, esos son los entes reguladores, obviamente autorizados todos para realizar el control de cada entidad o de cada empresa que esté certificada como operador económico autorizado. Bueno, tenemos en el capítulo 5, estos son los estándares de cada capítulo. Vamos a hablar sobre el procedimiento de selección, la historia laboral, estudios socioeconómicos y visita domiciliaria, estudios de seguridad DD, procedimiento de retiro, uniformes y código de ética. Todo tiene que ver con el capítulo 5 que titula Seguridad del personal. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el procedimiento de selección. ¿Me están escuchando? ¿No está resultando, no se escucha interferencia? ¿Escuchan claro? Bueno, primer punto de la norma o del estándar que habla sobre el procedimiento de selección. ¿Qué nos dice la acreditación? Debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato. ¿Qué quiere decir esto? El procedimiento de selección dentro de una organización debe ser un procedimiento que es uno de los procedimientos, diría yo, de mayor cuidado dentro de una organización y que lo lidera el área de talento humano. ¿Por qué creen ustedes que debe tener o que es uno de los procesos de mayor cuidado dentro de una organización? Quisiera escucharlos. Alguien que desee de pronto contestarme por qué creen ustedes que el área de selección dentro de una organización es una de las áreas más importantes dentro de una empresa y que lidera el área de talento humano. La empresa será tan fuerte, la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Bueno, no le alcancé a escuchar muy bien. ¿Me podría repetir, por favor? La cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Correcto. Así es. Muy bien. Entonces, dentro del proceso de selección, dentro de ese procedimiento de selección, ¿qué contamos o cómo lo hacemos? Como lo muestra la diapositiva. Primero, identificamos el análisis de necesidades. ¿Qué necesitamos dentro de una organización para poder abrir un procedimiento de selección? De ahí necesitamos un reclutamiento de hojas de vida. Cuando ya tenemos las hojas de vida reclutadas, entonces procedemos con una entrevista inicial, pasamos a pruebas psicotécnicas, realizamos una investigación de antecedentes y verificación de referencias, realizamos una entrevista con el área administrativa, realizamos después la contratación, la incorporación y el seguimiento. Pero para que este proceso de selección sea efectivo, necesitamos de un tiempo y de unos pasos. Si acortamos el tiempo o si acortamos los pasos, muy probablemente la efectividad del proceso va a traer todas las consecuencias negativas. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que en el procedimiento de selección existan riesgos? Y si creen que así es, ¿qué riesgos creen ustedes que se puede derivar de un procedimiento de selección? Quisiera escucharlos. Recuerden que estamos hablando de seguridad del personal. ¿Qué riesgos creen ustedes que se deriva de un procedimiento de selección?
Bueno, como ustedes pueden ver, uno de los mayores riesgos que se puede presentar es una suplantación de identidad, entrega de documentación falsa para poder lograr acceder a un cargo. En algunas ocasiones, algunos empleados, algunas personas aspirantes al cargo dan direcciones diferentes de donde viven para poder demostrar en algunas ocasiones que cumplen con los requerimientos de la organización para poder acceder al cargo. De pronto en una visita de seguimiento o en una visita domiciliaria, que vamos a ver más adelante cómo o para qué nos sirve una visita domiciliaria, encontramos de que la persona que en un momento al inicio de la contratación nos dio una información, al realizar seguimiento a eso, encontramos que era completamente falsa la información. Por eso que en el punto 10 se hace énfasis en que se debe de realizar un seguimiento después de hacer todo el procedimiento de selección. Pero, ¿qué dice el estándar? El estándar dice que la empresa debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato. Debe de existir procedimientos documentados. Es muy importante porque se puede dar dentro de una organización que se realice un procedimiento de selección flash o esos procedimientos de selecciones que se realizan en tiempo récord, y a raíz de la rapidez con que se ejecutan esos procedimientos, los documentos no se diligencian o no se realizan los registros como deben hacerse, o en ocasiones resulta que algunos documentos que van inherentes en el contrato resultan traspapelados o no se encuentran en el momento de una auditoría. Entonces, es muy importante que esos documentos, primero, queden bien archivados, que lo vamos a ver más adelante, y que solamente el personal seleccionado de la organización tenga acceso a esa información tan confidencial como es la de los aspirantes a los cargos. Entonces, es importante tener mucho cuidado con el estándar 5.1 que habla sobre seguridad del personal. Entonces, deben de tener todos los procedimientos de selección, deben de estar documentados. Ahora, yéndonos a la norma, recuerden que OEA es una acreditación, pero para estar acreditados debemos de estar certificados en una ISO. En esta ocasión, estamos hablando de la ISO 28000-2007 porque se alinean bastante con los estándares de OEA, y en el numeral 444 dice que se debe establecer y mantener un sistema de documentación de gestión de la seguridad, y además debe determinar la confidencialidad de la información de seguridad y tomar las medidas para evitar el acceso no autorizado a esa información. Adicional al proceso que ejecuta el área de gestión humana en nuestra organización para la selección, debe de mantener esa información muy confidencial en la empresa. No todas las personas de la organización deben de tener acceso a esa información, solamente personal que esté autorizado, avalado y competente para poder acceder a ella. Entonces, ese estándar o la norma nos da alineamientos según el numeral 4.4 de la norma para poder cumplir con este estándar de procedimientos documentados para la selección de candidatos. Ahora, el numeral 5.2 nos habla sobre la historia laboral. ¿Qué nos dice? Textualmente nos dice, debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivos fotográficos y registros de huella dactilar y firma. ¿Qué es una historia laboral? La historia laboral es una serie documental de manejo y acceso reservado por parte de los funcionarios de la unidad de talento humano, en donde se conservan cronológicamente todos los documentos de carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la entidad. Básicamente, esa es como la teoría de qué es una historia laboral. Pero de acuerdo al estándar que debe garantizar la empresa, que las operaciones que se realicen del proceso se realicen bajo condiciones específicas mediante implementar procedimientos documentados, identificar, analizar y evaluar el riesgo para generar acciones que mitiguen el impacto. Si ustedes lo están notando y lo van a notar durante la capacitación, es que cada estándar de OEA tiene un riesgo.
Por eso les pregunté ahora qué riesgo existe en el procedimiento de selección y le nombré algunos. Ahorita en la historia laboral y regresando de nuevo al estándar de la norma, en muchas ocasiones, esa historia laboral del personal que está vinculado a la organización se filtra. En algunas ocasiones esa historia laboral no se tiene el control ni siquiera de las carpetas de archivo. Recuerden que en la historia laboral dice muy claro la norma que va información personal, la del empleado, información de la familia, la revisión de antecedentes, archivos fotográficos, porque en algunas ocasiones se requiere que en la visita domiciliaria se realice alguna toma de registros fotográficos, todo debe quedar depositado en la carpeta del empleado, registros de huella dactilar y firma. Algo que quiero hacer énfasis con respecto a la huella dactilar es que en algunas ocasiones se pide, ahí no estamos hablando de huellas, estamos hablando de una huella. Por lo regular, ¿dónde encontramos la huella dactilar de una persona? Me gustaría escucharlos porque no alcanzo a ver el chat. ¿Dónde podemos encontrar la huella dactilar de una persona? En la cédula. Muy bien. Puede ocurrir del golpe que el ente certificador diga, no, pero es que necesitamos es las huellas de todos los dedos de la persona. No, la norma es muy clara y dice el registro de huella dactilar y la firma. ¿Y dónde creen que encontramos la firma? Quisiera escucharlos. ¿Dónde encontramos la firma de la persona? En el contrato. En el contrato. La huella dactilar se encuentra en la parte posterior de la cédula. Y la firma la tenemos del empleado cuando firma los contratos o firma el contrato para ingresar a la organización. Entonces, esta información es una información crítica, es una información confidencial que debemos de reposar en nuestra organización y tener procedimientos documentados para acceder a ella. Recuerden, vamos a hacer mucho énfasis y me devuelvo al numeral 444 de la ISO 28000, porque ahí nos da los lineamientos y nos dicen, ojo, tienen que tener un procedimiento documentado de gestión de la seguridad. Es por eso muy importante que dentro de cada estándar de OEA identifiquemos cuáles son los riesgos y cómo podemos trasladar o cómo podemos identificar dentro de nuestra organización si realmente ese procedimiento como historia laboral o los que vamos a ver de aquí en adelante tienen un riesgo. Y si tienen un riesgo, pues lo primero que tenemos que hacer es gestión de riesgos. Primero tenemos que identificar, evaluar y tratar y generar planes de acción para poder mitigar el riesgo que no se nos materialice. Bueno, estudios socioeconómicos y visita domiciliaria. El numeral o el estándar 5.3 nos dice, debe realizar y documentar bienalmente estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. Si detallamos bien este estándar encontramos varias situaciones. Primero, visitas domiciliarias y segundo, cargos críticos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos dos temas. ¿Para qué creen ustedes que se hace una visita domiciliaria? Primero, para establecer el modus vivendi del candidato o empleado, conocer su núcleo familiar, condiciones socioeconómicas del empleado, establecer el entorno donde vive el empleado, verificar información de la hoja de vida del empleado. Este tema de la visita domiciliaria es muy importante y por eso es que todas las empresas lo tienen estandarizado dentro de sus procesos de selección y de seguimiento. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del rol, cualquier rol que tenga nuestra organización, todos nuestros empleados son vulnerables ante cualquier acto delictivo que se quiera cometer en el contexto externo de la organización. Por eso es importante establecer algunas empresas, bueno, ya hoy por hoy no se ve, pero existían empresas donde contrataban personal que no vivían en estratos 1 o 2 de cierta ciudad o de cierta capital, porque sabían que en esos estratos los actos delictivos y las bandas delincuenciales
eran muy, muy, muy influyentes en la comunidad. Entonces, pretendían de que de pronto el empleado que aspiraba al cargo, bueno, si quieres ingresar y ocupar tal cargo, que es un cargo crítico de la organización, entonces debes de vivir en tal sector. De ahí se deriva que algunos empleados usaron residencias o casas, fachadas para poder pasar esa prueba que era la de establecer dónde vivía. Pero al realizar el seguimiento, muchas empresas se daban cuenta de que no era realmente su entorno o su núcleo como tal donde vivían, sino que vivían en otra parte. Entonces, de ahí es muy importante que esta visita domiciliaria, la persona que esté encargada de realizar esta visita domiciliaria, la realice de tal forma que logre identificar todos los ítems que aparecen aquí. Conocer el núcleo familiar, de cuántas personas se compone, los hijos en qué nivel educativo están, si están estudiando o no están, en qué entorno de la ciudad o donde se encuentra ubicada la vivienda vive esta persona que es aspirante o que trabaja o que ya está trabajando con la empresa. Esa información se debe de consolidar con la información que está en la hoja de vida para poder determinar que no haya una falsedad en la información que nuestro empleado o el aspirante al cargo está incluyendo en la hoja de vida. Entonces, esto debe ser muy paralelo, se debe comparar para evitar que haya fraude en la información. Entonces, ¿para qué se hace la visita domiciliaria? Precisamente para establecer el entorno de nuestro empleado. Es ahí donde entra el estándar 5.2, donde habla acerca de la historia laboral. Toda esta información debe quedar consignada en la historia laboral de nuestro empleado. Pero ¿a quién se le debe practicar el estudio socioeconómico personal? Entonces, primero se le debe practicar al personal crítico que afecte la seguridad de la empresa, sus empleados, contratistas, personal en misión y otros. Y se debe realizar tal como lo dice la norma, bienalmente, o sea, cada 2 años o cada vez que se requiera por eventos críticos de seguridad. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿qué entienden ustedes por eventos críticos de seguridad? Quisiera escuchar a alguien del auditorio que me diga, ¿qué entienden ustedes por eventos críticos de seguridad? ¿Quién que nos ayude con la definición? Recuerden que la norma dice que cada 2 años se debe realizar este tipo de estudio socioeconómico a la persona, pero cuando se presenta un evento crítico de seguridad se debe hacer en menos tiempo. ¿A qué nos referimos? O un ejemplo de un evento crítico que se presente. ¿Alguien que nos ayude? Bueno. ¿A qué nos referimos por eventos críticos de seguridad? De pronto un robo. ¿Un robo de qué? Pues que haya un robo en la empresa, que se haya perdido algo. Que esté de pronto la persona inmersa en una investigación. Sí. Correcto. Cuando hablamos de personal crítico de nuestra organización y que pueda afectar la seguridad de la empresa, en el primer ítem lo dice, prácticamente son todas las personas, los empleados, contratistas y personal en misión. Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos catalogar un cargo crítico. Pero resulta que en el procedimiento de selección nosotros ya tenemos que identificar la necesidad y el perfil de la persona que va a ocupar ese cargo crítico. Es por eso de que esa persona, ¿por qué lo llamamos cargo crítico? Bueno, en algunas ocasiones, vamos a hablar más adelante de eso, pero en algunas ocasiones hay personal en nuestra organización que requiere sacar el computador de la empresa porque debe ir a visitar clientes. Ahí ya está sacando información de la organización a la calle. Entonces, si esa persona que salió con el computador autorizado, obviamente, porque ese es su rol, sale de la organización con su computador y es víctima de hurto y le roban el computador
le roban la información que tiene en ella, es causal para que se haga antes de los 2 años una visita domiciliaria? ¿Creen ustedes que sea causal para que se visite antes de los 2 años? Pues si la empresa desconfía, yo creería que sí. Que de Pero pronto no, esté robando datos. claro, no necesariamente la empresa debe desconfiar. Lo debe hacer para poder minimizar el riesgo a que haya un evento disruptivo o un evento que conlleve a que se afecte algún proceso o algún área de la organización. Si bien es cierto, los computadores que nos dan las empresas para salir, pues tienen su nivel de seguridad, a nosotros o a las personas que manejan que sacan su computador de la organización, deben de tener unos protocolos como lo es el de mantener su computador apagado o el de mantener su computador bloqueado en caso de que lo esté usando. La información que manejan dentro de su computador debe de ser subida frecuentemente a una nube de intranet para poder realizar cubrimiento de la documentación o los registros que está llevando su computador. Pero la pregunta es, ¿será que la pérdida de ese computador afecta a la seguridad de la empresa? Claro que sí, porque hoy en día, ustedes saben, hay muchas personas que son muy amigas de la tecnología, que muy fácilmente pueden ingresar a un computador, así tenga las claves que tenga. Entonces, esa información que esa persona dejó o por descuido o porque fue víctima de un robo, se llevó o dejó que se perdiera el computador como tal, debe verse primero que todo y hacer una investigación para poder calcular qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que lo motivó o qué motivó a que se perdiera el computador. Entonces, en ese orden de ideas, cada vez que ocurra un evento crítico, bien sea una investigación interna a la organización, bien sea una persona que tengamos como sospechosa dentro de un proceso interno en estas empresas industriales, bien sea por robo continuado, porque traía o porque violó o porque frecuentemente en la investigación se vio que estaba incluyendo o metiendo en la empresa alimentos estando eso en contra de la ley o de las normas internas del trabajo, personas que de pronto tengan antecedentes de sustancias, de consumo de sustancias psicoactivas. Este tipo de personas ya se deben de constituir como personas que deben de visitarse antes de que cumplan los 2 años en la visita domiciliaria. Con esa visita domiciliaria, lo primero que nosotros debemos identificar y comparar es qué varió o qué coincidencia o qué diferencia hay desde la primera vez que se realizó la visita domiciliaria a los 2 años o al año en que tocó hacer de nuevo la visita domiciliaria. Entonces, estos temas son muy importantes que a nivel de la organización y en particular el área de talento humano, que es el área que encabeza este tipo de procesos, tengan bien identificado dentro de su administración del recurso humano. ¿Para qué? Para no dejar pasar el tiempo, los 2 años, y en muchas ocasiones hay empresas que a raíz de su alto flujo de empleados, muchas veces los 2 años no se convierten en 2, sino hay veces en 3. Entonces, cuando ocurren esos lazos de tiempo, hay que tener una alarma, hay que tener una alerta, hay que tener un personal dentro de nuestra área de recursos humanos capacitado para poder identificar quién está próximo a cumplirse su periodo de 2 años para volver a realizar la visita domiciliaria, o por el contrario, quién de esas personas se les debe realizar una visita domiciliaria antes de los 2 años. Entonces, más adelante vamos a hablar de cómo identificamos el personal crítico y obviamente en el primer párrafo nos habla de los empleados, de los contratistas y el personal de misión. Podríamos pensar que son todos los de la organización. Y en la práctica sí podrían ser todos, porque desde que nosotros tengamos allá una persona ya en nuestra organización contratada para poder ejecutar cualquier cargo, ya conoce nuestros procesos, ya conoce nuestra documentación, ya conoce nuestros accesos a la organización, ya conocen en algunas ocasiones dónde están las cámaras de vigilancia al interior de nuestra organización. Entonces, eso puede conllevar a que ya se constituya como un personal crítico al interior de nuestra organización. Entonces,
Los cargos críticos, ¿qué son? Los cargos críticos están considerados como claves estratégicos en la empresa, ya que impactan directamente en los resultados de la compañía y la ausencia de alguno de ellos produce una descompensación interna inmediata. La empresa puede quedar coja. Recuerden que aquí no estamos calificando a la persona, sino el cargo crítico. Entonces, según la norma y realizando nuevamente como énfasis en el numeral 4.4, recordemos que la norma dice que debe establecer, mantener un sistema de gestión de seguridad y determinar la confidencialidad de la información. Entonces, yo les pregunto, ¿dentro de sus organizaciones tienen identificados los cargos críticos? Es una pregunta para que cada uno de ustedes se la conteste. ¿Tengo en mi organización identificados los cargos críticos? En la mayoría de las organizaciones sí, y más pues cuando estamos, queremos alinearnos con las normas como las que estamos hablando y los estándares OEA, ya tenemos que ir pensando o tenemos ya incluido en nuestros procesos la identificación de cargos críticos. Pero más allá aún, ya los identificamos. Ahora tenemos una matriz de cargos. Recuerden que para analizar un riesgo o para poder realizar una gestión de riesgos, necesitamos identificar, analizar y evaluar el riesgo. Y eso va muy de la mano a la matriz de cargos. Entonces mi pregunta es, dentro de sus organizaciones, aparte de identificar los cargos críticos, ¿cuentan con una matriz de cargos críticos? Cuando lleguen ustedes les pregunte, quiero ver la matriz de cargos críticos que hay en su organización. Entonces ustedes van a sacar una matriz como la que vamos a ver a continuación, como esta matriz, en donde vamos a definir los criterios de análisis, como es el acceso al armamento. Por ejemplo, para este ejemplo, estamos realizando el proceso de inteligencia. Entonces, en el proceso de inteligencia de la organización, ¿qué cargos tenemos? Agente de campo, operaciones y contrainteligencia. Esto es un cargo crítico, porque la inteligencia maneja una información muy confidencial de la empresa como tal y de la persona o de los procesos en donde se inmersa el área de inteligencia. Entonces, ¿cuáles son los criterios de análisis? Acceso a armamento, acceso a documentación e información confidencial, manejo de programas con información sensible, acceso a instalaciones críticas, impacto de las decisiones, impacto de las decisiones tomadas, impacto de un mal manejo de la información confidencial de inteligencia. Entonces, ahí al final tenemos una ponderación y una calificación. En esa calificación podemos tomar los tres criterios, se puede tomar los tres criterios del riesgo, que son un cargo crítico alto, un cargo crítico medio o un cargo crítico bajo, que por lo regular el bajo se identifica con el color verde. Entonces, esta es la matriz que le van a pedir en la auditoría en la visita para la acreditación. Le van a decir, ¿tienen identificados los cargos críticos en su organización? Ahora muéstreme cómo evalúan o qué gestión de riesgos le realizan a esos cargos críticos. Este es el ejemplo de una matriz. Obviamente, pues esto es una imagen extraída de un cuadro en Excel. Ya cada uno de ustedes, no hay una matriz definida. Ustedes pueden realizar cualquier técnica de la norma ISO 31000. La más aconsejable es realizar una matriz de riesgos como es esta, en donde en una hoja Excel se realizan las fórmulas, se realizan los criterios para poder calificar cada análisis o cada definición, para que al final podamos definir que si realmente es o no es o hace parte del cargo crítico y qué tan alto, medio o bajo es ese cargo crítico. Por ejemplo, para efectos del ejercicio, se identificó que operaciones es un cargo crítico alto, hablando del área de inteligencia. ¿Por qué creen ustedes que operaciones es el cargo crítico alto? Pues porque es el área que está más de frente con la operación que se esté realizando. Puede ser el área que maneje armamento, puede ser el área que esté asignada para realizar o para estar al frente de cualquier situación que se pueda derivar de
de la información, puede ser el área que de pronto en algunas ocasiones maneje personal. Es más, ahí lo ven en los criterios de análisis, manejo de información sensible. En algunos casos, si se ha dado un mal manejo a la información confidencial, también tiene un impacto. Entonces, todo eso se debe calificar en la matriz de definición de cargos críticos. Entonces, abajo verificamos que el 1 es sin impacto relevante, el 3 es bajo impacto, el 7 es el impacto moderado pero no crítico y el 10 es el impacto crítico. Y los criterios de calificación se consideran como cargos críticos aquellos con ponderación igual o superior a 5. Ahora mi pregunta es, ¿quién debe realizar esta matriz de definición de cargos? ¿Y con quién deben realizarlo? La matriz de definición de cargos debe estar obviamente a cargo del área de talento humano, pero debe estar respaldada también por el área de gestión de riesgos o un asesor en riesgos que esté capacitado para poder decir qué criterios vamos a utilizar con base a los procedimientos que tiene el cargo o con base a los procedimientos que ha diseñado la empresa o los criterios de análisis, y con base en eso poder determinar dentro de cada cargo qué calificación o qué ponderación o qué calificación final va a tener para poder determinar el cargo crítico. Pero no termina ahí, no termina de identificar qué matriz. Si ya tenemos identificado o ya tenemos la matriz del cargo crítico, ¿qué sigue? Pues sigue, debemos demostrar qué ocurriría en caso de que se materializara un riesgo a ese cargo crítico alto. ¿Qué puede ocurrir si cierta información que este cargo crítico está manejando se filtra? ¿Qué puede ocurrir si la información sensible o el acceso a la documentación e información confidencial se filtra y entonces ya el acceso a esa documentación ya no quedó a cargo de una persona, sino que esa persona del cargo crítico alto dejó vulnerar su proceso y la información confidencial y sensible que tenía dentro de este proceso se divulgó a toda la organización? Por ejemplo, les voy a presentar, les voy a poner de ejemplo un caso que ocurrió en una empresa del eje cafetero. Entonces, una persona dentro de la organización por error copia en un correo una información sensible que tiene que ver con el despido de ciertos empleados de esa empresa. Entonces, la persona que no pertenecía al grupo de receptores de esa información, pues, ¿qué hizo? Encontró el correo en su bandeja de entrada y se la pasó a otra persona que pertenece o que es compañero justo en su cubículo de trabajo. Entonces, la persona apenas se dio cuenta que uno de sus amigos estaba en la lista próxima a salir de la organización, pues obviamente esa información la filtró, se la entrega personalmente a la persona que está proyectada a salir de la organización y pues ya se han de imaginar. Entonces ya vino la persona, empezó pues a reclamar el motivo del por qué habían tomado la decisión de cancelar el contrato, no existían justas causas. Bueno, ¿qué tuvo que hacer la empresa? Echar para atrás el comunicado, echar para atrás el proceso que venían adelantando para sacar a la persona, echar para atrás la investigación que venían adelantando con la persona por la filtración de un correo. Entonces, eso es muy delicado. Por eso es que la matriz de definición de cargos nos ayuda a identificar qué cargo crítico tenemos en nuestra organización y si lo tenemos, qué tratamiento o qué vamos a hacer para poder mitigar el impacto o minimizar el riesgo a que uno de los riesgos que estén identificados dentro de ese cargo se materialice. Entonces, es una pregunta para cada uno. ¿Existe dentro de su organización la matriz de cargos críticos? O lo primero, ¿están identificados? Entonces, aquí en esta diapositiva podemos observar cómo podemos identificar un cargo crítico. Aquellas personas que tienen acceso a dinero o a cuentas bancarias, aquellas personas que tienen acceso a la información, aquellas personas que tienen acceso a la cadena logística de la exportación, acceso a las áreas críticas de la compañía, manejo de claves y llaves, firmas autorizadas para cheques y documentos legales, entre otros cargos que de pronto sean inherentes a la operación.
Miren que cada uno de estos cargos que acabo de mencionar, todos son críticos. Si nos ponemos a detallar uno a uno, podemos identificar de que el que maneja dinero, obviamente, y cuentas bancarias, aparte del seguimiento que hay que hacerle, hay que identificar en su matriz en qué rango, en qué nivel del riesgo está, para poder así mitigar cualquier evento disruptivo que se presente o cualquier identificación de desviación del proceso que se identifique con esa persona que es líder de ese proceso. La información total, la información es una información que muchas personas, por ejemplo, aquellas personas que son líderes de los procesos como asociados de negocios. Entonces, ¿quiénes son los asociados de negocios de nuestra organización? Todos. Proveedores, clientes, el proveedor que me arregla internamente o que me hace mantenimiento de la organización, los proveedores para el área de logística, los proveedores para el área de materia prima, los clientes externos, el cliente interno, todas las personas dentro de una organización que hacen o que son actores dentro de una cadena de suministro de la organización, aguas arriba y aguas abajo, son personas que están consideradas como asociados de negocio. Y resulta que tenemos en nuestra área una persona que es encargada de esa área de asociados de negocio. ¿Cómo maneja esta persona esa información? ¿Cómo maneja la información legal o los documentos o requisitos legales de la organización de un proveedor o de un cliente? Tenemos en nuestra organización una intranet para poder subir eso y evitar que personas inescrupulosas quieran ingresar para poder sacar irregularmente esta información y aprovecharla para nuestra competencia o para poder vender la información. Entonces, las personas que manejan esos cargos como asociados de negocios, como importaciones, como exportaciones, o aquellos proveedores que nos producen los sellos para exportaciones, o aquellas áreas sensibles como, por ejemplo, tesorería, hablando del tema de dinero, ellos manejan cierta información que es muy sensible y muy relevante en el cargo, y obviamente es una información que no debe de ser divulgada, es una información confidencial. Eso se le debe determinar un acceso, un cargo crítico. Otro es acceso a la cadena de logística de la exportación, acceso a las áreas críticas de la compañía. ¿A quién le tenemos en nuestra organización la labor de poder asignar las tarjetas de acceso a nuestra organización? Por ejemplo, algunas empresas cuentan con tarjeta de proximidad para poder ingresar a cualquier área que esté restringida dentro de la organización. Debe haber un líder de ese proceso, pero ¿será que el líder de ese proceso se le hizo la visita domiciliaria y se identificaron algunas desviaciones dentro del estándar estipulado para el cargo? Si es así, ¿qué tratamiento le vamos a dar? O antes, por el contrario, es una persona confiable de nuestra organización, que en su hoja o su vida laboral de la organización y con el seguimiento que se ha realizado con visitas domiciliarias, en algunas ocasiones es importante, por ejemplo, la poligrafía, en donde se ha identificado que la persona es confiable y es una persona con la que se puede tratar con la total transparencia. ¿La tenemos identificada de esa forma? O antes, por el contrario, existe alguna desviación dentro del proceso de seguimiento. Si es así, esta persona continúa ejerciendo el cargo crítico de la organización. Si identificamos una desviación dentro del seguimiento, ¿será que la persona es apta para continuar manejando dinero, para continuar manejando información, para continuar manejando cadenas logísticas de exportación e importación, manejando claves de la organización o llaves? ¿Continuará siendo apta? Entonces ya la empresa deberá internamente con un comité gerencial o un comité donde se determine si la persona, de acuerdo a la desviación que se identificó, es apta para continuar ejecutando la labor que viene adelantando dentro de la organización y que es tipificada como un cargo crítico. El último punto, por ejemplo, firmas autorizadas para cheques y documentos legales, es algo que donde nosotros no tengamos en cuenta el numeral 4.4.5, el que sigue del que estamos haciendo énfasis en la norma ISO 28000, que trata sobre control de documentos y datos. Si no garantizamos la seguridad, por ejemplo, para documentos o registros que son tan delicados en nuestra organización, como lo es facturas, como lo es cheques, si no lo tenemos documentado y si no
y si la organización no realiza un procedimiento interno de seguridad que garantice la seguridad de estos documentos, es hora de implementarlo. ¿Por qué razón? Porque primero, si estamos cumpliendo o queremos incluir o ser acreditados como operadores económicos autorizados, tenemos que ya ir pensando en qué requisitos o qué procedimientos o qué programas de seguridad tenemos que ejecutar para poder garantizar la seguridad tanto de nuestros elementos, tanto de nuestros documentos y registros críticos, como los cargos de las personas que desempeñan esos cargos críticos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les muestro de nuevo la matriz. Esta capacitación va a estar colgada en la red para que de pronto cuando quieran acceder a ella en cualquier momento lo puedan hacer. Listo. Pasamos al 5.4, que tiene que ver con estudios de seguridad. Me parece prudente que descansemos unos 5 o 8 minuticos antes de continuar con los últimos 4 punticos. No sé si están de acuerdo. Pues tomamos agüita, un tintico y nos vemos de nuevo en 5 minutos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Son las 3:23. Nos vemos a las 3:28, 3:29 de nuevo. Muchas gracias.
para que Hola. Hola. ¿Ya regresamos? ¿Me escuchan? ¿Ya regresamos de nuevo o esperamos unos 2 minuticos más? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. ¡Sí! Gracias. Hola Harrison, te escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno. Continuamos entonces, retomando, ya hablamos sobre qué procedimientos y documentos o debemos de tener de acuerdo al estándar 5.1 con respecto a tener procedimentado los documentos para la selección de candidatos. Hablábamos de tratar de no realizar esas contrataciones flash que hay veces se requiere dentro de un proceso para la agilidad, sino que más bien tomarnos el tiempo, tomarnos los pasos que necesitamos para realizar un proceso de selección adecuado y no incurrir de pronto en una ilegalidad o cometer errores de poder incorporar a nuestra empresa personal que no ha sido calificado para ejecutar ciertos cargos. También hablamos en el numeral 5.2 que debemos mantener actualizada la historia laboral del personal que está vinculado y que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registros de huella que dijimos que la encontrábamos en la parte posterior de la cédula, en caso tal de que no tengamos de pronto acceso a aquella información, y la firma, pues que la firma la podemos encontrar en los contratos. Entonces, todo esto tiene que ver con la historia laboral de nuestros empleados. Entonces, ¿qué tan importante es mantener un sistema de gestión de riesgos para poder garantizar que no se vaya, a materializar un riesgo que al final la empresa se ve envuelta en demandas o demás, como lo vamos a ver más adelante. Hablamos en el numeral o en el estándar anterior, en el 5.3, sobre realizar documentar cada 2 años estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. Eso tiene que ver con el numeral 5.3.
Entonces, hablamos o hicimos énfasis en el tema de las visitas domiciliarias, cuál era la importancia, por qué es tan importante realizar una visita domiciliaria, qué debemos de tener en cuenta dentro de esa visita domiciliaria, y de igual forma los cargos críticos. Por ahí, ahorita vi un mensaje de un compañero que nos decía que todas las personas manejan información de la organización, y es así. Por eso yo hacía énfasis de que tanto las personas, los empleados o las personas que tenemos por fuera de la organización laborando manejan información, pero hay cierta información crítica de la organización, como lo vimos en la diapositiva anterior, como son aquellas personas que manejan dinero, aquellas personas que manejan cuentas bancarias, aquellas personas que manejan información de los aliados estratégicos nuestros o de los asociados de negocio, que esa información debe ser confidencial y debe ser competencia directamente del líder del proceso o de los analistas del proceso o de los auxiliares del proceso que ese líder asigne para que maneje ese tipo de información. Entonces, esos ya se convierten en cargos críticos de la empresa, porque si bien es cierto manejan información, pero manejan esa información sensible, maneja esa información sensible que puede en algún momento ser usada por bandas criminales, por delincuencia común, por grupos al margen de la ley, para poder cometer actos ilícitos o actos irregulares que conlleven a que se materialice un riesgo. Por ejemplo, si hablamos de exportación, los documentos de exportación, lo que vamos a exportar, por dónde va a salir, a qué puerto va a llegar, es una información confidencial. Si los grupos que están al margen de la ley conocen esa información, muy fácilmente pueden vulnerar nuestros sistemas de seguridad. Bien sea si tengamos GPS, nos pueden vulnerar por el transportador, nos pueden vulnerar en alguna bodega donde guardemos nuestra mercancía, para poder sacar de nuestro país sustancias psicoactivas, armas, lo que es muy común hoy en día como es sustancias psicoactivas, que sepan, bueno, este contenedor o esta mercancía que la empresa X va a exportar va para México. Entonces, si va para México, ese es el gancho para poder enviar 300 kilos de cocaína. Entonces, ese tipo de información que maneja, por ejemplo, el área de logística o el área de importación y exportación de nuestra organización, debe de ser muy confidencial. Por lo tanto, las personas que lideran esos procesos confidenciales deben de tener un seguimiento más exhaustivo. En algunas empresas, como lo comenté ahora rato, tienen de costumbre realizar una poligrafía de rutina. Ustedes conocen, los que manejan de pronto los procesos de poligrafía, saben que hay 3 tipos de poligrafía. Poligrafía de rutina, poligrafía preempleo o una poligrafía específica. La específica es cuando está de pronto la persona inmersa en una investigación y necesitamos validar la confiabilidad de la persona. Entonces se le practica un ejercicio de poligrafía para poder validar. Si bien es cierto, la poligrafía no constituye como un causal, pero sí nos puede aportar para llevar a cabo una investigación que nos dé con un resultado positivo o negativo de la investigación que estamos adelantando con aquella persona. Entonces, algunas empresas tienen por costumbre tener dentro de sus procesos de seguimiento al personal de la organización poligrafías de rutina que no necesariamente tienen que recabar en alguna información específica, sino que simplemente con eso lo que se hace es persuadir al empleado y decirle, ojo, mire, nosotros tenemos controles de seguridad para el cargo crítico que usted está manejando, entonces sepa que de cierta forma, si se comete algún acto irregular durante los 6 meses o el año que no se le practique la poligrafía, pues muy posiblemente puede ser identificado en el proceso, en la prueba, si se ha cometido un acto irregular. Vuelvo y repito, no es un medio por el cual nosotros tengamos que tomar una decisión de terminar con el contrato de esa persona, pero sí es un medio por el cual nosotros tengamos que hacer una investigación más profunda, valernos de pruebas y demás para poder tomar una decisión que no vaya a ir en contra o vulnere los derechos humanos del empleado. Entonces, ¿quedó claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda de pronto de los primeros 3 estándares de OEA? Me gustaría de pronto escucharlos porque desde mi posición no alcanzo a ver el chat. No, señora, hasta el momento no.
Entonces, vamos a hablar ahora del estándar número 5.4, que habla sobre estudios de seguridad y visitas domiciliarias, obviamente. Entonces, el estándar 5.4 dice que debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio. Entonces, repito, tener procedimientos documentados que va muy de la mano al numeral 5.3, en donde se analicen los resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. ¿Qué entendemos? ¿Quién me puede decir del auditorio qué entiende de este estándar 5.4? ¿Alguien del auditorio que de pronto entienda a qué hablamos o a qué nos referimos, a qué se refiere la norma cuando particularmente habla de detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado? Pues resulta que el empleado, cuando llegó a la organización, ingresó con un vehículo SPAR del normal. Han pasado 2 años, entonces ya mi empleado ya no tiene un SPAR, sino que ya anda en un vehículo de alta gama, un Audi, por ejemplo. O estamos hablando de un vehículo de 28 millones de pesos a un vehículo de 80, 90 millones en 2 años. Entonces, ¿qué pasó con ese empleado? Y vamos a ver sus ingresos mensuales y mi empleado solo se gana 1.800.000. A eso súmele, a ese 1.800.000, réstele entonces sus obligaciones personales, sus deudas, su ropa, réstele lo que el empleado gasta mensualmente en su manutención y su familia, etcétera. Entonces, que el empleado le queden 500.000 por su bolsillo. ¿Será que en 2 años pudo reunir para comprar un vehículo de 80, 90 millones de pesos? Y si logró adquirir una deuda para comprar ese vehículo, ¿será que su salario le alcanza para poder pagar esa deuda? O aquel empleado que en la visita domiciliaria identificamos que tiene un televisor o inicialmente tenía un televisor de 30 pulgadas, una nevera pequeña, se veía que vivía en una condición buena, pero que le faltaba trabajar más por mejorar su condición, y vamos a los 2 años y ya encontramos no un apartamento, el mismo apartamento donde vivía, o no el apartaestudio, sino que ya estuvo en un apartamento, en un condominio, en un sector popular o en un sector privado de la ciudad de alto estrato. Entonces ya nuestro empleado pasó de ser estrato 2 o 3, pasó a ser estrato 5 y 6, y sus ingresos mensuales no da para mantener esa calidad de vida. Entonces, cuando detectemos esos cambios relevantes o injustificados, conocí el caso de una persona que trabaja en una empresa que aprovechaba su cargo para, en horas nocturnas, realizar actos ilícitos, actos en contra de la ley. Y la persona, por lo regular, siempre durante su etapa laboral dentro de la organización, vivió quejándose de las deudas, vivió quejándose de los ingresos mensuales, el colegio de los niños, etcétera, etcétera. O sea, era una persona que vivía constantemente quejándose de su posición económica y lo que estaba ganando. Entonces, de un momento a otro, de esas quejas no se volvió a escuchar nada. Entonces, los compañeros empezaron a notar un comportamiento extraño en él, y es que ya llegaba con zapatillas nuevas, entonces llegó con el jean nuevo, llegó con el jean diesel, llegó con el buzo de marca, entonces unas gafas bonitas, unas gafas costosas, una gorra. Los mismos empleados empezaron a detectar el cambio. Entonces, tenía o tiene actualmente 2 hijos. En esa época uno iba a bautizar a uno de esos hijos. Sabían que él vivía en un barrio estrato 2, aunque él para la época no se había cambiado todavía del barrio, pero le dio por invitar
a ser padrino de su hijo al director de recursos humanos de la empresa donde él trabajaba. Entonces, obviamente se realizó pues la fiesta, y la fiesta fue por lo alto. Se alquiló pues un local con mesero, con comida de buffet. Bueno, se hizo una fiesta como si fuera una fiesta pues para una niña de 15 años prácticamente, o un matrimonio. La fiesta fue por todo lo alto. Entonces, después de usted escuchar a un empleado quejándose por su posición económica, por sus ingresos mensuales, por sus deudas, de un momento a otro cambiar su presentación personal, realizar una fiesta o una reunión para su hijo con tan alta presentación para los invitados o para la reunión, eso empezó a generar duda, y de repente invita a su fiesta a personas de la empresa que ya conocían cuáles eran sus antecedentes económicos. Ese comportamiento inusual del empleado empezó a generar sospecha. Entonces empezaron a indagarlo, a ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué cambiaste tu moto? ¿Y por qué tanta ostentación dentro de una fiesta? ¿Qué pasó con tu forma? O sea, ¿ya te cuadraste en deudas? ¿Cómo lo hiciste si no te hemos subido el sueldo? ¿Qué hiciste? ¿Un préstamo? No. El empleado empezó a contestar, no, lo que pasa es que pues, recibí una herencia. Ah, qué bueno, ¿puedes mostrarnos por favor el soporte documentado de que haya recibido una herencia? Cuando ya la empresa empezó como a sospechar que la persona venía cometiendo actos ilícitos, la persona presentó su carta de renuncia y se retiró. Lo que se alcanzó a evidenciar de la persona fue que fue capturada como 6 o 7 meses después por cometer hurto. Y uno de esos actos que cometió fue lo que llevó a que tuviera de pronto un ingreso adicional, a que se acomodara, a que realizara lo que hizo. Entonces, esos cambios relevantes o injustificados de las personas deben de ser de inmediato intervenidos. Y no solamente debemos esperar a que la visita domiciliaria se haga a los 2 años, no debemos esperar a que la persona dentro de la organización. Por eso es muy importante que todos los funcionarios de una empresa tengan cultura de seguridad, porque los mismos empleados son los mismos subalternos, las personas de planta, las personas administrativas, son los encargados de identificar qué cambios relevantes hay en una persona. Todos ustedes saben que nuestro segundo hogar es la oficina, entonces uno a veces llega contento, llega aburrido, llega con problemas. Entonces, por lo regular, algunos empleados tienen su amigo confidencial en la oficina. ¿Qué tan confidencial es ese amigo para guardar información que sea relevante para la organización y poder minimizar riesgos que atenten contra la integridad de la empresa, o riesgos que más adelante se puedan ver inmersos a raíz de alguno de sus empleados? Entonces, esos cambios relevantes o injustificados que se encuentren en una persona deben de estar identificados, y todos los empleados o funcionarios de la empresa deben de estar capacitados para poder identificar qué cambios se está presentando con ese empleado. Y obviamente, pues esos cambios, por lo regular, siempre conllevan a que el patrimonio de ese personal o de la persona como tal aumente. Entonces, en muchas ocasiones nos pasa lo de los soldados de las huacas, el soldado de la huaca, lo que pasó hace muchos años. Entonces ya nos llegó un dinero por un lado que no estábamos esperando por alguna situación que hicimos irregular, entonces ya queremos cambiar, comprar, traer, demostrar. Entonces esa es la cuestión que ocurre con la identificación que debemos de realizar en las visitas domiciliarias y en los estudios socioeconómicos. Ese es el análisis que debemos realizar. Entonces, ¿qué ganamos con realizar estos estudios de seguridad? Entonces, tenemos efectos psicológicos, aseguramos los perfiles adecuados al cargo, generamos compromiso, manejo de alertas, imagen y seriedad de la empresa, asegura un ambiente adecuado al empleado, permite sentar bases sólidas en la relación contractual y asegura el patrimonio de la empresa. Entonces, esto es lo que nosotros garantizamos cuando realizamos un estudio de seguridad a nuestros empleados, que incluye visitas domiciliarias. Algo muy importante es que generamos el compromiso de todos nuestros empleados. Ya todos los empleados conocen o saben
que la empresa por lo regular tiene un protocolo, un programa establecido, un procedimiento establecido para realizar este tipo de estudios de seguridad y verificación de antecedentes socioeconómicos y visita domiciliaria. Eso mantiene una muy buena reputación en la empresa. Recuerden que la reputación de la organización es lo que nosotros debemos cuidar. Para eso es que hoy en día los estándares de seguridad y la gestión de riesgos que debe llevar cada empresa debe de ser muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo vimos anteriormente. Primero identifiquemos qué cargos críticos tenemos. De esos cargos críticos hagamos una matriz de los cargos críticos. Y con base a los cargos críticos que salgan más altos, pues realicemos un plan de acción, un plan de contingencia para poder minimizar los riesgos que estén inherentes en ese cargo crítico. ¿Por qué razón? Porque es que la vulneración de un cargo crítico puede poner en riesgo hasta la misma imagen o reputación de la organización. No sé si de pronto ustedes se acuerdan, bueno, no tengo cómo mostrárselos ahora, de pronto si algunos de ustedes tienen acceso en este momentico, ingresan a Google y colocan selfie La Costeñita. Ahí van a encontrar la imagen de dos personas. Eso ocurrió, creo que fue en México, de dos empleados donde uno de ellos está orinando encima de unos chiles. Y si de pronto alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver, ahí está la imagen, selfie La Costeñita o La Costeña. Es una marca muy reconocida de alimentos en México y uno de los empleados realiza la toma de un selfie y en la parte de atrás se observa un empleado orinando encima del producto alimenticio. Entonces, cuando se fue a intervenir esa foto y obviamente los entes reguladores llegaron, dijeron, bueno, dice el responsable de la organización o del proceso, no, es que son contratistas, son personas que vienen de paso de la organización, no son fijos. Entonces, ahí viene la pregunta. Primero, ¿qué hacía un celular dentro del área de producción de una empresa? Y más cuando se está manejando o manipulando alimentos. ¿Qué hacía un celular dentro del área, dentro de esa área? Y segundo, ¿qué control había dentro de esa área para poder minimizar el riesgo de que uno de esos contratistas cometiera un acto irregular? No necesariamente hacer la acción que estaba cometiendo ese empleado, sino un robo continuado, una contaminación con sustancias psicoactivas en un envase de ese producto alimenticio. Hace unos años, ocurrió que encontraron anfetaminas en 7-Up. Entonces, ¿qué control hubo en el transporte o qué control se realizó en el transporte de carga para poder evitar ese riesgo? Hablando del selfie, el tema de la empresa de alimentos, ¿qué control había dentro de ese recinto, dentro de esa bodega o dentro de donde se estaba realizando el trabajo? Para poder minimizar de que si ya sabemos de que nuestro personal, de que subcontratamos o que tenemos cargos tercerizados dentro de la organización, si ya sabemos eso, pues también sabemos de que las personas que se contratan en esos cargos tercerizados, en muchas ocasiones no cumplen los perfiles para ese cargo, pero como están tercerizados, entonces en algunas ocasiones no podemos intervenir, pero si no lo podemos hacer, ya tenemos identificados los riesgos que pueden derivar de que una persona que no pertenezca a nuestra organización y que sea tercerizada cometa algún acto irregular, un robo continuado, una situación como la que les describí anteriormente que ocurrió con La Costeña. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que evaluar y que no conlleven a que se materialice el riesgo y que la imagen y reputación de nuestra organización se acabe. Ese es un tema que cada uno de nosotros, como líderes de los procesos, tenemos que identificar. Asegurar la imagen y la seriedad de la empresa. Entonces, eso es de mucho cuidado. Asegurar un ambiente adecuado al empleado, permitir sentar bases sólidas en la relación contractual y asegurar, obviamente, el patrimonio de la empresa. Una cosa conlleva a la otra. Si a raíz de no controlar nuestros riesgos, no controlar o no hacer un adecuado control de selección del personal, nos conlleva a que la empresa caiga en una multa, caiga en una sanción económica muy alta,
eso nos va a afectar el patrimonio. Eso va a afectar el patrimonio de la empresa. En algunas ocasiones la afectación es tan alta que si no tenemos un adecuado plan de continuidad de negocio, podía prácticamente la empresa desaparecer del mercado. Entonces, este tema de los estudios de seguridad a nuestros empleados y el manejo de procedimientos y documentos con la seguridad que se requiere para poder garantizar, obviamente, valga la redundancia, su seguridad, debe de ser importante tenerlo en cuenta. Bueno, procedimiento de retiro. Debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal. ¿Es muy claro? Procedimientos documentados para el retiro del personal. Como lo dije en un principio, en cada estándar vamos a encontrar de que cada uno de ellos tiene unos riesgos. Y es muy importante que las personas o los líderes de los procesos que no tengan dentro de su dialecto el tema de riesgos, la vayan ya involucrando como tal. ¿Por qué razón? Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, el gobierno ya tiene hasta un departamento de gestión de riesgos, quienes son los que se encargan de realizar gestión de riesgos naturales, gestión de riesgos que atenten contra la vida de una persona. ¿Por qué razón? Porque es que las estadísticas han demostrado de que si el riesgo no se controla, no se mitiga, el impacto, en este caso para el gobierno o para nuestra organización como tal, puede ser tan alto que, como lo vimos en la diapositiva pasada, puede afectar la imagen, la reputación de una empresa o puede tener una afectación económica. Entonces, por eso es que en todos los estándares se habla, y es muy importante que, aunque no se mencione, tengamos en cuenta que cada uno de los procesos o de los estándares tiene un riesgo. Por ejemplo, ¿qué riesgo podemos tener cuando se retira el personal y no tenemos un procedimiento documentado del archivo de los documentos, valga la redundancia, para el personal que se retira? Entonces, quiero leerles esta diapositiva. Manejo de archivo. Por lo regular, ¿dónde queda la documentación del personal que se retira de la empresa? ¿Dónde debe quedar? Quisiera escucharlos. ¿Dónde debe quedar los documentos o la vida laboral del empleado que se retira de la organización por X o Y motivo? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan esos documentos? ¿Me están escuchando o...? En el archivo de la empresa. ¿Pero en qué tipo de archivo? La parte de recursos humanos, ¿no? Claro. Algunas empresas lo consideran o lo tienen denominado como el archivo muerto. Porque es el archivo en donde están, por ejemplo, los clientes que han sido retirados de la organización, los proveedores que ya no son proveedores nuestros, los empleados que ya se desvincularon de la organización. Entonces, algunas empresas lo tienen denominado como el archivo muerto, porque no se debe de realizar un control donde se defina qué archivo está vigente y que está actualizado y qué archivo ya no pertenece como asociados de negocio a la organización. Entonces, el manejo de archivo debe garantizar la seguridad de los documentos del personal que trabaja y que se ha retirado de la organización, con el fin de evitar sustracción irregular de información que conlleve a que la organización sea víctima de demandas y al pago de indemnizaciones. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy a colocar un ejemplo muy breve. Vamos a hablar de una empresa, Canon, que tenemos en el auditorio personas de Canon. Entonces, resulta que yo soy Harrison Salas. El día de hoy, 20 de septiembre, fui retirado de la empresa Canon. La norma o la ley dice que yo tengo 3 años para apelar la justa o el motivo por el cual me retiraron de la empresa, porque yo no lo hice por mis propios medios, sino que la empresa tomó la determinación de decir: Harrison, hasta hoy 20 de septiembre trabajas con la empresa. Entonces resulta que yo tengo al interior de la organización un amigo, tengo al interior de Canon un amigo. Entonces, a los 2 años, 11 meses y 25 días, llamo a mi amigo y digo: hazme un favor, hombre, o no tengo que esperar tanto tiempo. De hecho, al año y medio, 2 años no pasa.
amigo, ¿cómo te va? ¿Qué tiempo sin escucharte? La verdad es que pues yo no quisiera que quedara ningún expediente mío, ni nada mío en Canon, para que no afecte mi continuidad laboral. ¿Por qué no me haces un favor y me coges todo el expediente mío que tengo en Canon y me lo entregas? De hecho, necesito ahí una documentación que ando reuniendo para salir del país. Entonces, como somos amigos, y pues obviamente mi amigo que está al interior de la empresa, pues somos amigos, entonces va al archivo muerto, va al expediente, retira el expediente del señor Harrison Salas y se lo entrega. Y a los 2 años, 11 meses y 25 días, demando a Canon o a la empresa donde me retiro. Entonces, por razones injustas, fui retirado de la organización. Entonces viene el gerente de talento humano de la empresa y llama al archivador, venga, ¿cómo así? Tráigame un favor, tráigame el expediente del señor Harrison Salas, porque es un caso que no recuerdo, eso, hasta donde yo recuerdo, él hace como 3 años trabajó en la empresa. Quiero saber qué pasó con él, por qué desistimos de sus servicios, tráigame el archivo. Entonces va el señor de archivo, lo busca por cielo y tierra y llega con la noticia de que el archivo o el expediente de Harrison Salas no está. Entonces, como no está, no hay pruebas del por qué la empresa tomó la determinación de desistir de los servicios del señor Harrison Salas. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa? No tiene cómo soportar la justa salida o la salida del señor Harrison Salas de la organización. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la empresa? ¿Qué dice la ley? ¿Qué debe hacer la empresa? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué creen que debe hacer la empresa cuando ocurre este tipo de situaciones? Debe de incorporar de nuevo al empleado. Y no solo eso, tiene que pagar. ¿Te escucho? ¿Ibas a hablar? Debe de recibir al empleado de nuevo. No solo eso, sino pagar una indemnización por los daños morales, manos caídas, bueno, todo lo que contempla la ley, y un equivalente al salario que se venía ganando. Entonces a eso me refiero, o a eso se refiere la norma, cuando hablamos de que irregular de información que conlleve a que la organización sea víctima de demandas y al pago de indemnizaciones. Es por eso importante que el archivo que nosotros llamamos dentro de la organización, sea archivo muerto o sea archivo activo, garantice la seguridad de los documentos, tanto del personal que trabaja, no solo del personal, sino también de nuestros asociados de negocio o de las personas que se han retirado de la organización. Miren lo delicado que puede pasar cuando no tenemos un adecuado sistema de gestión de riesgos, de un proceso tan sensible o de un proceso que muchas veces no tenemos identificado dentro de una organización que sea sensible. Es que el archivo, ahora otra cosa, tenemos ubicado nuestro archivo en un sitio en donde no cumple con las medidas de seguridad y salud ocupacional, como por ejemplo incendio. En algunas ocasiones uno entra y veces o solicita ingresar al baño de una empresa y entonces se encuentra una caja al pie del sanitario. Archivo, caja número 5 del archivo muerto. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace una caja en un baño? ¿Qué puede pasar? ¿Qué riesgo corre la caja de un archivo en un baño? ¿Qué ocurre en un baño por lo regular? Se rompen las tuberías. Hay humedad frecuente. Entonces, si usted guarda una caja hoy, a los 6 meses va a ver y la caja tiene hongos, porque dentro de un baño se respira esa humedad. Entonces, este tema de archivo es un tema que hay que tener mucho cuidado. Y basándonos en la norma, en el numeral 446 de la ISO 28000, obviamente, dice que la organización debe garantizar que las operaciones que se realicen del proceso se realicen bajo condiciones específicas mediante implementar procedimientos documentados. Y hablamos nuevamente de la gestión del riesgo. Identificar, analizar y evaluar el riesgo para generar acciones que mitiguen el impacto.
En muchas organizaciones no cuentan de pronto con un área de gestión de riesgos que puede identificar, pero en muchas empresas tienen aliados estratégicos dentro de sus asociados de negocio, como empresas de seguridad, como empresas aseguradoras, que deben de realizar un análisis de riesgo a las organizaciones. Y ese análisis de riesgos en algunas ocasiones se enfoca a los procesos o en otras ocasiones se enfoca a las instalaciones. Cuando se enfocan a las instalaciones, es importante determinar en ese análisis de riesgo qué tan vulnerable está ubicado el área de archivo. Si el área de archivo cumple con las medidas técnicas para poder evitar que se mitigue el riesgo de un incendio, para evitar que se mitigue el riesgo de una inundación, para evitar que se mitigue el riesgo a una sustracción irregular de documentos, como el ejemplo que acabé de mencionar hace un momento, para evitar muchos riesgos que implica el archivo. Entonces, por eso me devuelvo una diapositiva para mostrarles lo que dice el estándar. Y ustedes pueden ver que el estándar es de 2 líneas. Y si vamos a la norma directamente, a la resolución 015 de la página número 7 de la norma, el numeral 5.5 es simplemente una línea donde nos dice debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal. Y miren que ya vamos hablando prácticamente unos 6 minutos de este estándar. No simplemente, listo, ya tengo un procedimiento, documente, capacita al personal que se involucra en el área de gestión humana encargado del área de retiros, sino que eso va más allá. Entonces, por eso los ejemplos que les mencionaba, de dónde reposan este tipo de documentos, qué seguridad tenemos en la organización que garantice exactamente que la seguridad de estos documentos del personal nuestro y de nuestros clientes no van a ser vulnerados y no van a dañar la reputación de la imagen, la reputación de la organización, ni tampoco van a ser de pronto sustraídos o vamos a ser víctimas de un hurto a este tipo de documentos. Listo. Tema de uniformes. El numeral 5.6. ¿Qué dice el estándar, número 6 de la resolución 015? Debe tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y manejo de los uniformes y dotación que incluya el control, entrega, devolución o cambio de los mismos. Aquí también juega un papel muy importante, el tema del control o la identificación de los riesgos que conlleva el tema de uniformes. Por ejemplo, yo les pregunto, nuestro aliado estratégico o nuestro asociado de negocio que suministra los uniformes a nuestra organización, ¿es un cliente crítico? Les pregunto, ¿creen ustedes que es un cliente crítico? Claro que sí. Nuestro aliado estratégico, la persona encargada de realizar nuestros uniformes, es un cliente crítico. Vamos a hablar de una industria o de una empresa del sector industrial. Todos nuestros operarios deben de tener un uniforme específico. Algunas empresas, por ejemplo, empresas de seguridad que tienen sus guardas o sus vigilantes con uniforme. La empresa o el proveedor de estos uniformes es un cliente crítico. Claro. ¿Qué puede pasar donde en el momento del transporte desde la bodega donde realizan estos uniformes y los trasladamos o si los exportamos o si los enviamos a nivel nacional, Bogotá, Medellín, aquí mismo en Colombia, y tenemos un proveedor ubicado estratégicamente en Bogotá y él nos envía a diferentes ciudades los uniformes para la empresa que la empresa nuestra sea a nivel nacional? ¿Y qué ocurriría si en el transporte de esos uniformes el transportador es víctima de un hurto o de un robo? ¿Dónde quedan esos uniformes? ¿Qué va a pasar con esos uniformes? De ahí se derivan otros riesgos. Entonces resulta que ya los uniformes fueron robados por grupos al margen de la ley, por delincuencia común. Entonces uniformamos 300 personas, 300 uniformes que venían dentro del contenedor o dentro del camión. ¿Qué se puede derivar de esa acción? Suplantación,
Se puede derivar que cualquier persona se puede presentar a un puesto o cualquier persona puede ingresar a la empresa perteneciente a su uniforme y lograr ingresar, sabotear la seguridad, se puede presentar sabotaje, se puede realizar una intrusión a las instalaciones, se puede vulnerar el control de acceso a la organización, simplemente por portar un uniforme de nuestra organización. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes ya les preguntaron o ya les pidieron a sus proveedores o sus aliados estratégicos, sus asociados de negocio, o aquellos proveedores que se han considerado como críticos, una evaluación de riesgos de cada uno? Ya se les solicitó, por ejemplo, a que nos proporcionan los uniformes, un plan de contingencia en caso tal de que se materialice un riesgo a ellos. Recuerden que nosotros indirectamente podemos vernos también inmersos en una investigación porque somos sus aliados estratégicos, somos asociados de negocio de la persona que nos realiza los uniformes. De tal forma, nosotros, que somos los dueños de la organización, tenemos que garantizar, obviamente, que esta persona que nos provee uniforme, nos provee logística, nos provee sellos, nos permita a nosotros estar tranquilos de que en caso de que se presente un evento disruptivo dentro de la cadena de suministro, primero tenga un plan de contingencia y segundo, tenga medidas de seguridad establecidas, identificadas y evaluadas dentro de su gestión de riesgos para poder mitigar cuando el riesgo realmente se impacte. Entonces, ese es un tema importante. Por eso es que el estándar lo dice, se deben de establecer disposiciones para el suministro. Ustedes son las empresas que le entregan a los empleados los uniformes sin dejar un documento o un registro de qué cantidad de uniformes se entregaron y cada cuánto se entregan uniformes a los empleados. O por el contrario, tienen un registro documentado para suministrarle la dotación al empleado. ¿Cómo manejan los uniformes de dotación? ¿Qué ocurre o qué hacen con los uniformes cuando el personal se retira de la empresa? ¿Qué ocurre cuando realizan un cambio en un logo en el uniforme? ¿Qué ocurre cuando realizan el cambio al color de la camisa, al color del pantalón? ¿Qué ocurre con esos uniformes que quedan en el almacén que ya no se van a utilizar? ¿Qué manejo le damos a ese tipo de uniformes? ¿Qué documentación tenemos establecida en la organización para dar de baja o antes, por el contrario, para recibir este tipo de elementos? Entonces, ahí nos dice la norma, debemos de incluir control, entrega, devolución o cambio de los mismos. Es importante que cuando nuestro empleado salga de la organización, devuelva los uniformes, pero en algunas ocasiones el empleado dura 5 años. En 5 años, ¿cuánta dotación se puede entregar? 10 veces, si se entrega cada 6 meses la dotación. Entonces, se han entregado 10 veces la dotación a este empleado en 5 años. ¿Qué se entrega en la dotación? Se entregan 2 jeans o 2 pantalones, 3 camisas, o en algunas ocasiones 3 pantalones, 3 camisas, corbatas si es necesario, chaquetas si es necesario en algunas ciudades de Colombia. Y resulta que en el paz y salvo que se entrega, la empresa queda conforme porque el señor devolvió los últimos 3 uniformes, los últimos 3 pantalones, los últimos 3 camisas, la corbata y la chaqueta que se le dio hace 6 meses. ¿Y dónde quedaron las otras prendas que se entregaron en 9 oportunidades durante los 5 años que duró la organización? ¿Dónde están? Entonces ahí es donde empieza uno a ver, entonces, por las calles, como lo vi hace poco. Entonces, un guarda, una persona con el trapito rojo cuidando a la salida de un banco, y entonces con un overol y una raya amarilla donde dice atrás seguridad privada X. ¿Qué control hubo de ese uniforme? ¿Será que el empleado duró tantos años en la empresa que dejó en su casa como 5 o 10 o 15 uniformes y solamente para extraer a paz y salvo devolvió los que le dieron la última vez? Entonces, ¿qué control tiene la empresa con los uniformes que le entrega y que debe de devolver cada vez que se realiza una nueva de dotación? Entonces, eso nos lo va a pedir como tal el estándar. Todo elemento debe estar
todo elemento de la organización crítico, porque el uniforme se debe considerar como un elemento crítico de la organización. Un uniforme de la organización, si no se tiene bien controlado, como lo dije al principio de esta diapositiva, la empresa puede ser víctima de suplantación, de sabotaje para control de acceso, puede familiarizarse con el guardia y poder ingresar a las instalaciones de cualquier empresa usando el uniforme y cometer al interior de la organización actos irregulares que conlleven, como lo vimos anteriormente, a que se ponga en riesgo la imagen de la organización, se ponga en riesgo el patrimonio de la organización, o en muchas ocasiones se realicen actos terroristas o actos vandálicos al interior de la organización. Entonces, así no lo veamos, así no lo tengamos identificado, los exhorto a que tengan en cuenta que el manejo de uniformes, igual que archivo, en algunas ocasiones y en algunas empresas, no se les da mayor importancia. Pero tanto el manejo de archivo como el manejo de uniformes debe ser un control, debe ser un proceso muy bien controlado, y deben haber líderes para este proceso idóneos que realicen los controles requeridos para poder minimizar los riesgos. Listo. En el estándar número 5.7 habla sobre el código de ética. Entonces, ¿qué dice? La empresa debe de tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad. Entonces, una pregunta muy común. ¿Qué es un código de ética? ¿Qué es un código de ética? Entonces, la ética está vinculada a la moral y establece lo que es bueno, malo, permitido o deseado respecto a una acción o una decisión. Puede definirse a la ética como la ciencia del comportamiento moral, ya que estudia y determina cómo deben actuar los integrantes de una sociedad. Un código de ética, por lo tanto, fija normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de una empresa u organización. Aunque la ética no es coactiva, es decir, no impone castigos legales, el código de ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio. El código de ética debe estar inmerso dentro del reglamento interno del trabajo. Entonces yo pregunto, ¿en sus organizaciones tienen ya implementado un código de ética? ¿Sus empleados conocen qué hacer, qué no hacer, haciendo referencia al estándar OEA? Si no tienen código de ética, entonces les recomiendo empiecen a implementar un código de ética. Realicen o busquen una buena asesoría de cómo pueden implementar un buen código de ética. Realizar un código de ética no es muy sencillo, pero a la vez nos puede volver también un poco complicado porque ahí tenemos que sacar terminología y principalmente que no vaya a vulnerar la intimidad de los empleados o los derechos fundamentales de las personas que conforman nuestra organización. Entonces, como ustedes lo ven en la diapositiva, el código de ética fija normas. Nos enseñan a nosotros qué es lo que debemos hacer dentro de la organización, qué está prohibido, cómo debemos manejar las situaciones. Por ejemplo, dentro de algunas organizaciones tienen implementado un buen sistema de la ISO 27001 que tiene que ver con el sistema de información. Entonces tienen muy buenas prácticas. Por ejemplo, todos los computadores de la empresa, portátiles y de mesa, tienen bloqueados sus puertos USB. ¿Por qué? Porque la información que se maneja en aquella empresa no se debe garantizar que no debe salir por medios magnéticos para poder garantizar la seguridad de la información. Entonces el código de ética puede decir, el empleado está prohibido que saque información por cualquier medio, información de la organización por cualquier medio. Pero entonces mi pregunta es, si nosotros colocamos en el código de ética eso, ¿será que en nuestros procedimientos internos tenemos un estándar, un programa o un protocolo para poder evitar que mi empleado o mi funcionario de organización sea vulnerado y saque información de la empresa? Entonces, el código de ética es muy importante y tal como lo dice al final de la diapositiva, no impone castigos, pero sí debe suponer una normativa interna y lo principal es de cumplimiento obligatorio. Pero, si ya tienen el código de ética o si lo van a implementar, recuerden que como lo dice la norma ISO 28000,
Este tipo de información debe ser divulgada y debe de ser documentada a todo el personal de la empresa. ¿A qué me refiero con eso? A que si vamos a generar un código de ética, vamos a crear un código de ética o ya lo tenemos, el auditor le va a pedir cómo conocieron sus empleados o cómo conocen el código de ética. Ellos ya han sido capacitados en ese formato que se llama código de ética. Entonces ustedes deben de presentar un soporte y decir, claro, todos mis 120 empleados, todos mis 100 empleados, hicimos 2 o 3 jornadas de capacitación en donde incluimos el código de ética, dimos a conocer qué dice el folleto o la libreta del código de ética, ya cada uno de ellos se les socializó qué puntos dicen el código de ética para que no vayan a incurrir en una irregularidad. Entonces de esa forma le garantizamos al estándar que ya cumplimos, primero, con el documento que ya está creado en la organización y segundo, que lo tenemos documentado a todo el personal de la organización. No se trata simplemente de crear un documento y dejarlo en el archivo y entonces subámoslo a la nube. Entonces, ¿cómo garantizamos que todos nuestros funcionarios ingresan a la intranet de la organización para poder revisar los documentos? En algunos cargos que son tan operativos, en algunas ocasiones no permiten ni da el tiempo de poder ingresar y revisar algunos documentos que se han colgado a la intranet. Entonces, por eso es importante que en las jornadas que se realicen mensual o bimensual de capacitaciones, se tenga en cuenta primero las políticas de seguridad de la organización. En algunos casos es importante recordar cuál es la misión y la visión de la organización y obviamente socializar este código de ética que es tan importante y que debe ir inmerso en una normativa interna de la empresa. Muy bien. Entonces, para ir cerrando, las generalidades o unas recomendaciones como tal que se han creado es establecer, revisar y mejorar el proceso para la selección de personal, como lo vimos en el estándar 5.1, apoyarse en expertos para la verificación de la información suministrada por los aspirantes mediante entrevistas, visitas domiciliarias. Algunas empresas tercerizan el proceso de selección. Entonces ya hoy en día contamos con entidades o con empresas que solamente se dedican al proceso de selección de empresas tercerizadas. Entonces, estas son personas expertas que cuentan con un pool de psicólogos, que cuentan con los medios para poder identificar con las páginas de riesgo si la persona, algunas empresas de hecho tienen dentro de sus estándares identificado que si la persona tiene multas, es difícil, si la persona está reportada ante una central de riesgos, tampoco ingresa, pero en algunas ocasiones nuestra empresa no nos queda el tiempo para revisarlo, entonces tercerizan el proceso. Entonces, por eso él dice, apoyarse en expertos para verificar que la información de los empleados sea veraz y de esa forma poder garantizar que la incorporación sea acertada. Controlar y en lo posible evitar la alta rotación del personal. Procurar conservar el personal de manejo y confianza. Asegurar un trato amable con todos los empleados, contratistas, clientes y proveedores. Esto va muy de la mano al clima laboral. Encontramos en las empresas personas de 20, 25 años, 15 años, 10 años que se han sostenido en el cargo y eso es muy bueno porque se empieza a generar en el cargo la experticia, experiencia y profesionalismo y conocimiento del cargo. Este tipo de personas son las que en algunas ocasiones son difíciles de contratar tal vez por su profesionalismo. Hoy por hoy con los expertos para poder controlar, para poder seleccionar la persona, se ha identificado que hay personas que se pueden suplir, pero llegan a veces sin experiencia y la experiencia vale mucho dentro de una organización. Entonces el área de recursos humanos, la gerencia debe generar o tratar de generar un clima laboral adecuado para que el personal no nos rote con frecuencia. Hay empresas donde su parte operativa, por ejemplo, empresas de seguridad, donde la rotación del personal de vigilantes es altísima. En empresas de manufactura hay veces la alta rotación de las personas o de la mano de obra es alta. ¿Por qué? Porque consiguen mejores ingresos, porque los llaman de otro lado para trabajar por 100,000 pesos más, entonces uno se mueve de una empresa a otra por dinero. Entonces, ¿qué se recomienda? Entonces, tratar de evitar que la alta rotación, hacer campañas, generar beneficios para nuestros empleados y obviamente el trato amable. Promover el sentido de pertenencia y compromiso y lealtad en la fuerza laboral.
establecer un plan de estímulos y el programa para el mejoramiento de competencias alineadas con el perfil, roles y responsabilidades funcionales y de seguridad para cada cargo, incluir una cláusula de confidencialidad dentro del contrato. Esto debió haberse mencionado hace rato y se me pasó. La cláusula de confidencialidad, particularmente en los cargos críticos, hoy por hoy las empresas lo están usando en todos los cargos y es muy bueno. Pero entonces, si lo estamos usando en todos los cargos, hagámoslo en todos los cargos, incluyendo los cargos críticos y los que no son. Porque como me mencionaban ahora en una pregunta, todos los cargos manejan información, sea sensible o no. Todos los cargos manejan información. Entonces, lo ideal es identificar cuáles cargos manejan información más sensible que otros y de esta forma, pues, poder generar controles. ¿Y un control cuál es? La cláusula de confidencialidad. Entonces, incluirla dentro del contrato de trabajo que advierta al empleado su obligación de mantener en absoluta reserva todas las actividades e información corporativa colocada bajo su responsabilidad e inherente a la descripción del cargo. Esto va muy de la mano al estándar 5.3 de la resolución 015 de OEA. ¿Listo? Yo creo que vamos cerrando la jornada de capacitación del día de hoy. Nos quedan 6 minuticos. Quisiera escuchar si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta referente a lo que tratamos en la tarde de hoy. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Quedó clara la capacitación? ¿Quién tiene alguna duda? Las presentaciones se dice que están arriba. Sí, las presentaciones, esta presentación, AES queda con la presentación y ellos son los que se encargan de subir la presentación a la nube para que ustedes puedan acceder a ellos. ¿Listo? Muchas gracias por todo. Bueno, espero que la capacitación haya sido del interés de cada uno, especialmente pues para aquellos que quieren o que están implementando los estándares para poder acceder a la acreditación de OEA. Espero que les haya sido útil. Recuerden que todo debe ir documentado, con todo deben de tener procedimientos, no solamente para acreditarse en OEA o en cualquier norma, sino para también esto les sirva de control interno a cada uno dentro de sus organizaciones para poder garantizar y poder minimizar los riesgos que se puedan presentar al interior de ellas. Bueno, fue un placer haberlos acompañado en la tarde de hoy, haberles impartido este conocimiento. De pronto pueden haber dudas, pueden haber situaciones que se presenten dentro del proceso, pues ahí estamos nosotros para ayudarnos dentro de su implementación. Les deseo una feliz tarde a todos, gracias por su tiempo y que estén muy bien, muy amables. Gracias, hasta luego. Hasta luego.